Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a las informaciones en RT Noticias. Hoy es viernes y vamos enseguida con nuestros titulares. Realizan caminata en rechazo al asesinato de la menor Miriam Mejía. Un tendero fue asesinado al oponerse a un atraco en Valledupar. Capturan en Valledupar a un hombre con antecedentes por hurto. UPC inicia su proceso de acreditación institucional en alta calidad. Eliezer Salazar presentó su informe de gestión del periodo legislativo 2023-2024. Gran cierre de Colombia Moda 2024. Grande el nuevo álbum musical de Luis Cueto. Así salió Colombia en la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. Cesarenses se certifican como jueces nacionales de gimnasia. Real San Martín recibe a Barranquilla Fútbol Club por el torneo de fútbol. Alianza Fútbol Club por su primer triunfo en la Liga ante Millonarios. Somos RTA Noticias, tu fuente confiable. Comienza nuestro desarrollo informativo de hoy viernes. Están investigando las autoridades el caso de un tendero que fue asesinado en esta capital. Lizoel Salcedo Flores, de 78 años, fue asesinado durante un presunto atraco en su tienda, ubicada en la Manzana 4, Casa 20 del barrio Esperanza Oriente, margen derecha del río Guatapurí, en Valledupar, la madrugada de este viernes 26 de julio. De acuerdo con las autoridades, 3 individuos ingresaron al local a través del techo mientras Lizoel se encontraba bañándose. Al percatarse del robo, se intentó defender, pero fue impactado con un disparo de arma de fuego. La comunidad alertó a las autoridades, quienes capturaron a los responsables. Entre tanto, el coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, informó que esta persona fue encontrada amordazada sin signos vitales y con heridas de arma de fuego y arma cortopunzante. Tenemos un capturado y 2 menores de edad por este hecho. Lizoel era originario del Carmen, norte de Santander, y llevaba 20 años ejerciendo la labor de tendero. Sus seres queridos y la comunidad piden justicia. En el municipio del Copey se realizó una jornada de protesta, una caminata como protesta por el asesinato de una niña de solo 13 años. Este caso ya está siendo investigado por las autoridades. En una emotiva caminata pacífica con globos blancos, docentes y estudiantes de la institución educativa José Agustín Mackenzie recorrieron las calles de El Copey en homenaje póstumo a Miriam Eliana Mejía Madarriaga, una alumna de 13 años que fue asesinada el pasado miércoles 24 de julio en el barrio El Portal en El Copey. El recorrido concluyó en el parque principal de la población, donde los asistentes rindieron tributo a la menor, víctima de la creciente violencia que azota el país. Cabe resaltar que las autoridades han ofrecido una recompensa de hasta 40 millones de pesos por información que conduzca a la captura del responsable de este crimen. Además, se anunció el envío de 30 policías adicionales a la zona para establecer un comando de seguridad situacional con el objetivo de combatir las estructuras criminales que atemorizan a la comunidad. La Policía Metropolitana de Valledupar capturó en las últimas horas a un hombre que está reportado como responsable de un hurto. Caleb Antonio Hernández, de 31 años, fue el hombre arrestado tras un operativo realizado en el barrio Emmanuel por parte de la Policía Metropolitana de Valledupar la mañana de este viernes 26 de julio. Al momento de su captura, el detenido se movilizaba en una motocicleta boxer de placa KFP 69G, la cual tenía antecedentes judiciales por hurto. El coronel Alex Durán, comandante de la Policía Metropolitana de Valledupar, destacó la importancia de esta captura en la lucha contra la criminalidad. La motocicleta recuperada y el detenido fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Asimismo, un juez de la República dictó medida de aseguramiento intramural en centro carcelario para Caleb Hernández. La Universidad Popular del Cesar inició su proceso de acreditación institucional. Hablamos con el rector y varios vicerrectores. La Universidad Popular del Cesar UPC ha dado un importante paso al iniciar el proceso de acreditación institucional en alta calidad tras 47 años de vida institucional.
El rector de esta alma mater, Robert Romero Ramírez, explicó que esta iniciativa es el resultado de un esfuerzo considerable para recuperar la universidad que había enfrentado desafíos significativos. Toda la comunidad académica involucrada en este proceso nos hemos puesto la camiseta y precisamente hemos comenzado la preparación de los documentos para presentarlos ante el Ministerio de Educación Nacional, y concretamente ante el Consejo Nacional de Acreditación, para que posteriormente nos asignen los consejeros que vengan a hacernos la visita. La primera etapa del proceso de acreditación incluyó la normalización administrativa, la recuperación de registros calificados y mejoras en infraestructura y finanzas. La segunda etapa se enfocó en ampliar la cobertura educativa y ofrecer nuevos programas, logrando que el 93% de los estudiantes no paguen matrícula. En la tercera etapa se acreditaron 5 programas en alta calidad, lo cual fue esencial para obtener dicha acreditación. Encontramos la universidad con los profesores que no se le habían pagado ni siquiera las prestaciones sociales del año anterior, ni los sueldos de casi mitad de año. Las condiciones de infraestructura, la capacidad instalada con muchas dificultades, sin baterías sanitarias, sin aire acondicionado, los ascensores no funcionaban, que fue lo que generó el paro. Por su parte, la vicerrectora académica Edilka Jiménez explicó que la acreditación institucional representa una oportunidad significativa para la región y para el país, ya que contribuirá a la formación de más profesionales. Como universidad estamos trabajando en la construcción de documentos, en la consolidación de evidencias, de información que es necesaria para dar cuenta de por qué queremos acreditarnos. El Consejo Nacional de Acreditación nos pide qué hemos hecho en los últimos 8 años y como es un proceso voluntario, pues debemos mostrar qué hemos hecho. Además, el vicerrector general de la UPC seccional Aguachica, Wilfred Torres, informó sobre la reciente aprobación del registro calificado para la ingeniería agropecuaria y la posible inclusión de nuevos programas en Derecho y Psicología. 2 programas nuevos que se van a ofertar producto de un resultado de estudios que se han hecho de pertinencia en 2 momentos diferentes, año 2020 y 2022. Pero no solo eso es lo que estamos haciendo, no solo vamos a ofertar el próximo año Derecho y Psicología con el favor de Dios, luego que haga tránsito evidentemente por el Ministerio, sino que además estamos llevando por extensión 2 licenciaturas que están acreditadas en calidad aquí en Valledupar, que son licenciatura en Matemáticas y licenciatura en Literatura y Lengua Castellana. Este proceso de acreditación es visto como un paso clave hacia la consolidación de la universidad como una institución de alta calidad en el ámbito educativo nacional. Voy con información política. El congresista Eliezer Salazar realizó hoy su informe de gestión ante el Congreso de la República de su última legislatura. El representante a la Cámara, Eliezer Salazar, presentó su informe de gestión correspondiente al periodo legislativo comprendido entre el 20 de julio de 2023 y el 20 de junio de 2024. En el evento, Salazar detalló su trabajo y sus contribuciones al desarrollo del departamento del Cesar. Hemos hecho un trabajo muy importante, la hemos aplicado a fondo, hemos participado, ya tú escuchaste, en las leyes como autor, como coautor, presentamos más de 110 proposiciones que hoy me convierten en coautor de esas leyes. Fuimos coordinadores del plan de desarrollo, fuimos coordinadores del presupuesto general de la nación, del presupuesto bianual. Entre los logros destacados, el congresista resaltó la aprobación del proyecto de ley 383 de 2023 que facilita la donación de alimentos aptos para el consumo humano a entidades sin ánimo de lucro. Además, impulsó el proyecto de ley 122 de 2022 que reconoce la mudanza folclórica como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Ahora, como presidente de la Comisión Cuarta, por supuesto que hay que redoblar energías y esfuerzos para que esa dignidad que me dio Dios y los compañeros de la Comisión Cuarta le permitan al Departamento del Cesar y a cada uno de nuestros municipios que le lleguen recursos frescos, que le lleguen recursos de inversión para ayudar al desarrollo de muchas de las obras que están esperando. Por otra parte, también enfatizó su rol como presidente de la Comisión Cuarta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, manifestando su compromiso de seguir trabajando para obtener recursos de inversión para el Cesar y avanzar en proyectos significativos como la mejora de 320 kilómetros de vías terciarias. Viene que podamos gestionar
un proyecto muy importante que dejó Luis Alberto y que terminó de ajustar el gobierno de mi gobernadora Elvia Milena. Son 320 kilómetros de vías terciarias adicionales. Si nosotros logramos eso, démonos por bien servidos, y ese es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente con mi bancada del departamento del Cesar para volverlo una realidad. El legislador expresó su intención de continuar colaborando estrechamente con su bancada para materializar estos proyectos y contribuir al desarrollo de la región. Seguimos en Medellín con Colombia Moda 2024, el evento de moda más importante de nuestro país y de América Latina. Ha finalizado este encuentro con la participación de miles de visitantes, igualmente de colombianos que participaron en este evento ferial. Asimismo, modelos, expositores, diseñadores, comunicadores, periodistas de todas partes de Colombia estuvieron presentes en este evento de moda en la capital antioqueña. La información la presentamos con el patrocinio de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar, apoyando el desarrollo regional, y Clínica Odontológica MID de la doctora Alejandra Duarte. RTA Noticias en Colombia Moda 2024, una presentación de la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar. La versión 2024 de Colombia Moda, la feria de moda más importante del país, finalizó después de 4 días de eventos, desfiles y presentaciones. El evento, que se llevó a cabo en la Plaza Mayor de Medellín, contó con la participación de más de 400 expositores entre diseñadores y marcas, a la cual asistieron compradores, periodistas y entusiastas de la moda. El Pabellón del Conocimiento finalizó con más de 60 speakers nacionales e internacionales, más de 30 conferencias abarcando temas como Somos Sostech, Somos Locales y Somos Creativos. El cierre de la edición número 35 de Colombia Moda dejó grandes resultados, generando negocios y dando a conocer muchas marcas, permitiendo así impulsar el talento colombiano y elogiando a la institución con un reconocimiento especial por fomentar la industria de la moda de Colombia. El cierre de Whites Out en Colombia Moda 2024, con su colección Elements, inspirada en los estados del agua, llevó a todos los asistentes a un viaje sensorial, demostrando su talento y creatividad de este y todos los diseñadores y marcas asistentes. Con su versión 2024, Colombia Moda consolidó su posición como plataforma líder de la promoción de la moda colombiana y el encuentro de la industria de la moda en el país. Tenemos ahora información de farándula porque Luis Cueto está presentando su nuevo álbum musical titulado Grande. ¿Pa' qué te dejé? ¿Pa' qué me fui? Yo fui un cobarde. Esto es un álbum que estamos lanzando que consta de 15 canciones de los más destacados compositores de la música vallenata, como lo son el maestro Omar Geles, Wilfran Castillo, Tico Mercado, Iván Calderón, Rolando Ochoa, Lucho Alonso, Yomín Diola y Carlos Rueda, que es el compositor de la canción que se está desprendiendo, que lleva por título ¿Pa' qué te dejé?, que naturalmente se ha convertido en la preferida de los amantes del vallenato. Aquí me estoy muriendo por tenerte, pero ya pa' qué. Se realizó en la ciudad de Medellín en 3 estudios, Calderón Record, JD Record y Company Record. Aquí me estoy muriendo por besarte y ya se me hizo demasiado tarde. Bueno, ¿Pa' qué te dejé? Es una canción cuando un despecho muy grande, cuando tú te das cuenta que dejaste ir a esa persona que te ayudaba a construir algo bonito, pero cuando quieres recuperarla ya es demasiado tarde. Entonces te dicen, ¿para qué me dejaste? Y se me parte el alma recordarte, porque no puedo buscarte, ya yo sé que me olvidaste. La acogida ha sido positiva, la verdad. He ido a promocionar a regiones donde nunca había ido. He recibido la llamada de medios de comunicaciones, de emisoras locales, que la verdad nunca me habían llamado. ¿Pa' qué te dejé? ¿Pa' qué me fui? Yo fui un cobarde. También contento porque lo más deseoso para un cantante de vallenato y de cualquier género es sonar en su ciudad de origen. Yo la embarré y no te busqué, contigo yo me equivoqué. Contigo yo me equivoqué.
equivoqué y pa' qué te dejé, pa' qué me fui. Yo fui un cobarde, yo la embarré y no te busqué. Contigo yo me equivoqué, mi amor. Esta lucha no fue en vano, esta lucha costó despojo, costó desgarro, costó dolores alrededor de la sociedad colombiana, costó muchísimas víctimas, costó una guerra y después de esa guerra otra y después de esa guerra otra, porque finalmente al campesino jamás le tocaba. El campesino muchas veces estaba refundido entre el hambre y el abandono, sin tierra y despojado, con los dolores y con las angustias de qué voy a comer mañana. Pero gracias a ese sacrificio, hoy el campesino se hizo gigante y pusieron presidente y están haciendo con nosotros la reforma agraria. Estamos en todo el país en este momento. Campesinos como ustedes, en alrededor de 11 municipios, están sentados recibiendo buenas noticias. Ustedes están haciendo historia nacional. Y váyanse a su casa con el alma caliente, con el espíritu vibrante, a decir que este país sí se podía transformar, que este país sí merecía un gobierno como el del presidente. Compañeros, compañeras, bienvenidos a su tierra. Tiempo para una pausa comercial. De vuelta vengo con toda la información deportiva. Es tiempo de volver a Mercabastos para comprar a precios muy bajos todos los productos de la canasta familiar. Queremos invitar a toda la ciudadanía vallenata a que vengan y nos visiten a la central mayorista de abastos de Valledupar, Mercabastos, donde estamos prestos para brindarles las mejores condiciones, los mejores productos de la canasta familiar y productos de la región. Estamos aquí listos y prestos, dispuestos para ustedes. Vengan, los estamos esperando. Frutas y verduras frescas, plátanos, yuca, ñame, banano, artículos de aseo y mucho más. Mercabastos, la central mayorista de abastos de Valledupar. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar lo invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A., líder en atención, calidad y servicio. Aseo del Norte, la empresa que trabaja para mantener limpia Valledupar. Saca tu basura en los horarios y días indicados. Explora cómo la IA está dando un giro loco al universo del diseño gráfico. Aprende de expertos en el campo y lleva tus habilidades al siguiente nivel. No te pierdas esta oportunidad única. Regístrate ahora y transforma tu futuro. DFSK, Mega Comercial, un universo comercial, distribuidor autorizado. Por tu seguridad, por la de tus clientes, por la seguridad de todos, renueva hoy el certificado de bomberos. Solicita una inspección bomberil ahora y evita sanciones. Contáctanos al 311-426-2291 o al 318-548-1414. Un mensaje de RTA Noticias y el Cuerpo de Bomberos de Valledupar. En Guatapurí Plaza, mamá y papá, juntos de compras. Participe en el sorteo de 16 bonos para comprar gratis por valor de 500,000 pesos cada uno. Registra tus facturas y prepárate para ganar. Son 16 clientes ganadores. Aplican condiciones y restricciones.
Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología, apoyada con un talento humano con alto conocimiento y avanzada tecnología. En la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitrio, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Reserva tu cita al call center 605-589-4044. Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitrio. Raspa Revancha volvió a Supergiros Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales. Aplica términos y condiciones. Más información en www.supergiroscesar.com.co/noticias. ¿Te has preguntado alguna vez cómo funciona el cerebro y cómo este influye en el comportamiento de tus hijos? ¿En algún momento tu hijo ha presentado conductas de inquietud, distractibilidad o incluso fracaso escolar? Estas y otras preguntas pueden ser respondidas a través del nuevo servicio de neuropsicología en la IPS de CONFA Cesar. Ven y consulta con nosotros. Tendremos el gusto de atenderte y orientarte y establecer las mejores estrategias de adaptación para tu hijo. Siempre queremos estar más cerca de ti, por eso creamos Doncamp. Encuéntralas en el barrio La Esperanza, en Populandia, nuestra recién inaugurada sede de Don Alberto y por supuesto nuestro centro de distribución junto a Mercabasto, perfecto para familias grandes, tiendas y mayoristas. En Doncamp encuentras todo lo que necesitas para mantener tu despensa siempre llena: carnes, lácteos, frutas, verduras, panes. Supermercados Mi Futuro y Doncamp. El Centro Naturista Donde Jaime ofrece productos de alta confiabilidad de laboratorios americanos y nacionales. Tenemos ofertas y descuentos en multivitamínicos, desparasitantes, promoción de colágeno, además alimentos 100% integrales. Cuide su salud. Centro Naturista Donde Jaime. Estamos ubicados en la calle 16A, número 870, entre octava y novena. En el corazón de Valledupar, donde la tradición y la modernidad se encuentran, hay un lugar que va mucho más allá de tus expectativas. En Mayales Plaza Comercial, la experiencia de compra cobra vida. Ven y encuéntralo todo en un solo lugar. Porque aquí valoramos tu fidelidad y queremos que cada momento sea especial para ti. ADUCESAR trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. ADUCESAR vela por la defensa de los docentes. Perijá, agua mineral, presente en los grandes eventos de nuestra región, con toda la riqueza de la serranía y la más alta calidad en los procesos de purificación. Generamos trabajo y desarrollo social al departamento. Agua Perijá, tan natural como nuestra serranía. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del valle. Expendio El Esquinazo de la Carne les ofrece los mejores cortes al mejor precio, calidad garantizada del mejor ganado de la región. Además, le ofrece lo mejor en cerdo, pollo, gallina, embutidos, carnes frías, huevos y queso. Expendio El Esquinazo de la Carne, en la Manzana 22, Casa 16, Villa Miriam. Llega José Antonio Redondo con la información deportiva aquí en RTA Noticias. José Antonio, muy buenas noches. Hola, buenas noches Ubaldo y bienvenidos a la información deportiva en RTA Sport. En una ceremonia poco convencional, muy colorida en el río Sena y la primera que se desarrolla fuera de un estadio, se llevó a cabo la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024. En un evento lleno de emoción, los deportistas colombianos desfilaron a lo largo del río Sena durante la inauguración de los Juegos Olímpicos París 2024, vestidos con gabardinas inspiradas en Francia y adornados con el tricolor nacional y detalles de caña flecha. Los 55 atletas colombianos lucieron con orgullo su identidad cultural. Las gabardinas diseñadas por Toto reflejan la fuerza y tenacidad de los deportistas, combinando nylon y algodón para asegurar frescura y comodidad.
El conjunto se completa con un tot y pantalón azul oscuro ideal para el clima parisino. Además, los atletas colombianos llevaron el tradicional sombrero volteado, representativo de la costa caribe de Colombia, añadiendo un toque de autenticidad a su vestimenta. Este atuendo forma parte de la indumentaria diseñada por Toto para 4 momentos claves de los Juegos: viaje, ceremonia de medallas, momentos casuales y la inauguración. Y ahora entrando en el campo local, cesarenses se certificaron como jueces nacionales de gimnasia. Luego de 3 días de prueba en la ciudad de Barranquilla, la Federación Colombiana de Gimnasia realizó un curso para certificar nuevos jueces nivel 1 al 5 en este deporte. Es así como los cesarenses Andrés Felipe Madrid, José Viteri y Vanessa Maya Vieco lograron certificarse como jueces nacionales USAC. Se sintió algo nuevo y la preparación fue mucho más un poco difícil, ya que duramos 3 a 4 semanas preparándonos antes para los exámenes, ya que para ser un juez nacional se necesita el más del 70% en un examen práctico y en un examen teórico para poder ganarlo. Por su parte, Vanessa Maya fue la más destacada con el mejor puntaje a nivel nacional, teniendo en cuenta que se reunieron 26 cursillistas de departamentos como Atlántico, Bolívar, Magdalena, Cundinamarca, Santander, entre otros, lo que le permitió ser tenida en cuenta para los próximos Juegos Nacionales USAC de Gimnasia a desarrollarse en la ciudad de Cartagena este 1 de agosto. Quedó siendo juez de la Federación Colombiana de Gimnasia y pues según mis resultados y según cómo van convocando a todos los jueces, que somos alrededor de 80 jueces, pues van convocando para poder estar presentes en los campeonatos nacionales de gimnasia artística femenina. Para Vanessa Maya, la preparación para este logro fue de muchos esfuerzos y arduo estudio. Sin embargo, sus metas son seguir escalando para alcanzar nuevos niveles en el juzgamiento. Claro, poder pasar a certificación del 6 al 8 y poder hacer el certificado de brevet como juez FIC de la Federación Internacional de Gimnasia. En este sentido, estos certificados como jueces nacionales USAC contribuyen al crecimiento de la gimnasia en el Cesar, debido a que en concentraciones o campeonatos se puede contar con jueces locales capacitados. Y ahora entramos a la disciplina del fútbol. Real San Martín recibe mañana al Barranquilla Fútbol Club por el torneo nacional sub-17. Este sábado 27 de julio, Real San Martín se medirá ante Barranquilla Fútbol Club en un crucial encuentro por la fecha 11 del torneo de fútbol sub-17A. El partido se disputará a las 4 de la tarde en la cancha 12 de octubre de Valledupar. Real San Martín, que se encuentra en la segunda posición del Grupo G con 16 puntos, buscará cortar la distancia con el líder Barranquilla FC, que tiene 21. El equipo local necesita una victoria para fortalecer su posición en la tabla y asegurar su avance a la siguiente fase del torneo. En el mismo grupo, Junior también compite con 14 puntos, lo que añade más presión para los 3 primeros que buscan avanzar. El encuentro promete ser un duelo entretenido, además de mucha importancia para las aspiraciones de Real San Martín en el torneo, ya que una victoria no solo le permitirá mantenerse en la pelea por el primer puesto, sino también consolidar su lugar entre los 3 equipos que avanzarán a la siguiente ronda. Y este fin de semana inicia la tercera fecha de la Liga Betplay. Alianza, por su parte, el domingo recibe en el Armando Maestre Pavalló a Millonarios. Este sábado, con 3 compromisos, inicia la tercera fecha de la Liga Colombiana. Alianza FC de Valledupar recibe en el Armando Maestre Pavalló a Millonarios, partido programado para el domingo a las 5:30 de la tarde. El profesor Uber Boder analizó lo que será el cotejo con la posible llegada del delantero goleador histórico de la Selección Colombia, Radamel Falcao García. Es especial porque ha sido un referente en Colombia, porque es una persona que admiramos mucho, ¿cierto?, en la selección. Ya en Millonarios hay que enfrentarlo, hay que respetarlo, y para respetarlo hay que ganarle los duelos, hay que dominarlo y hay que ganarle el partido. Ese es el mayor respeto que podemos tener nosotros hacia él. De igual manera, Jair Castillo, volante del conjunto vallenato, se refirió a la llegada de Millonarios al escenario de Valledupar. El equipo jugó muy bien, considero eso, y creo que por esa parte hay tranquilidad en el grupo. Sabemos que futbolísticamente estamos bien, entonces ya ahora pasamos la página de eso, se viene Millonarios, sabemos lo que es como equipo, que es un gran equipo. Alianza llega con 2 derrotas consecutivas en el inicio de este segundo semestre, ubicándose último en la tabla sin puntos y sin anotar un solo gol. Y hasta aquí toda la información deportiva. Osvaldo, sigue usted con más noticias y feliz fin de semana para todos. José Antonio, gracias. Buenas noches para usted. Buen fin de semana. Nosotros volveremos el próximo lunes. Durante este fin de semana estaremos actualizando nuestras informaciones. Búsquenos como @RTA Noticias. Buenas noches.